invitarle para que tome su lugar. Yo creo que desde hace un tiempo, y no un tiempo cortico, o sea, no fue esta Semana Santa que me dio por ponerme a analizar un texto o algo así por el estilo. Llevo varios meses en esa tarea de analizar el porqué de esa frase del Evangelio de Lucas que dice: Señor, enséñanos a orar. Yo quería hacer entenderlo en mi mente y en mi corazón. Yo no sé si alguna vez les conté que yo no soy una persona memorística, sino que soy más racional. Yo trato de poder entender las cosas a través de un raciocinio, no humanístico, sino tratar de entender el concepto para poder entenderlo, para poderlo tener en mi mente. Entonces quería saber cuál es la razón por la cual ese texto en Lucas era tan importante en el capítulo 11. Señor, enséñanos a orar. Eso uno puede tomar que era un atrevimiento del discípulo. Pues imagínese ir donde el maestro a pedirle algo tan osado que realmente él tenía que conocerlo, tenía que saberlo, porque ya había estado en diferentes lugares. A veces, en algún momento, y eso fue hace poco, pensé que esa frase era una frase meramente peyorativa para tentar a Jesús. Así, no sé si usted se acuerda cuando los fariseos se le arribaban y le decían cosas: maestro bueno, ¿quién es bueno? ¿Cuál es el primer mandamiento? Debemos pagar impuestos. Esas son las frases peyorativas que querían tentar al Señor Jesucristo. Pero cuando me detuve un poco más y leí la respuesta que el Señor Jesús les dio, me di cuenta que aunque los discípulos oraban, aunque estaban en las sinagogas y eran enseñados por grandes maestros conocedores de la ley, no oraban como era debido. Y mire, cuando ellos empiezan a seguir al Señor Jesús y lo ven orar, ellos se dieron cuenta de que sus oraciones no pasaban de ser pura y mera palabrería. Yo no sé si a usted y a mí nos ha pasado alguna vez como a ese discípulo. Nos damos cuenta de que nuestras oraciones, de que todas nuestras oraciones son huecas, son vacías, no contienen absolutamente nada, y muchas de ellas se quedan en el techo. Y ahora que está tan de moda ese de ve a tu cuarto de guerra, entonces la gente piensa que el solo hecho de ir a ese cuarto de guerra ya está hecha la oración, y el Señor se mete a ese cuarto de guerra y está pendiente de ti. Yo tengo que decirte que no, que muchas oraciones aún en los cuartos de guerra no pasan del techo, y entre más pequeño sea el cuarto de guerra, pues menos va a ser la distancia entre tú y esa oración hueca y vacía. Mis amados, llega el momento en que cansados, fatigados y vencidos tenemos que decir como el discípulo: Señor, enséñame a orar. Mire cómo una petición de un discípulo motivó al Señor Jesucristo para enseñarnos acerca de la oración. Mira que lo que el evangelista Lucas narra en el texto del evangelio que lleva su nombre, así lo demuestran. Demuestran a través de varias historias que el Señor Jesucristo dio en esa intención para enseñarnos a orar. Podemos entonces afirmar sin temor a equivocarnos. Escúchame bien. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la oración tiene más que ver con la postura del corazón que con la posición física que adoptemos. Mi amado, alguien hace un tiempo me hizo una pregunta y me dijo: pastor, ¿cómo debo orar? Y yo le dije: ¿cómo oras tú? Y me dijo: pues algunas veces estoy sentado. ¿Está bien? Algunas veces estoy acostado. ¿Está bien? Algunas veces estoy arrodillado. ¿Está bien? Algunas veces estoy en la piscina. ¿Está bien? Algunas veces está bien. Porque
La posición física no es lo que a Dios le interesa para saber que tú estás orando. Lo que a Dios le interesa es la intención, es la postura del corazón. Un corazón contrito y humillado, un corazón arrodillado delante de Dios, Dios nunca lo va a despreciar o a menospreciar. Hay muchos que se arrodillan pero están parados. Hay muchos que se arrodillan a orar pero están pensando en el negocio, en el trabajo, en el problema que tiene. Entonces la intención de su corazón es meramente carreta, es meramente orgullo y soberbia. Mis amados, existen dos posturas. Una que es agradable al Señor Dios Todopoderoso y otra que está más orientada a agradar a los hombres. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado algo como esto. Invitas a un hermano o una hermana de la iglesia a tu casa y le dices: hermano, fulanito de tal, quiero invitarte a mi casa a almorzar. Entonces lo invita a almorzar, la persona llega a tiempo. Es raro que un cristiano llegue a tiempo, pero llegó a tiempo a esa invitación a almorzar, y más si son frijoles o bandeja paisa con chicharrón y pezuña y todo ese tipo de cosas. Y usted es una persona muy amable. Entonces le dice al hermano de la iglesia o a la hermana de la iglesia: hermanita, ¿por qué no ora por los alimentos? Y esta persona se pone a orar y te recita el Salmo 119 desde el 1 hasta el final y te predica, y cuando termina ya los frijoles están vinagres. ¿Por qué? Porque hay cristianos que piensan que orar es una palabrería, piensan que orar es uno recitarle a Dios la Biblia como si Dios no se supiera la Biblia. Orar no es mostrarnos a nosotros mismos. Podemos encontrarnos orando para impresionar a otros. Esos que utilizan una palabrería y eso, o empiezan a orar y yo no sé qué, y yo no sé cuándo, y yo no sé dónde, pero su corazón está lleno de soberbia, está entenebrecido. Pero lo que más asusta no es impresionar al otro, sino cuando queremos impresionarnos a nosotros mismos. Hermanos, reconocer que necesitamos ayuda para aprender a orar es un excelente descubrimiento. Hermanos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, necesitamos ayuda para muchas cosas. ¿Cuánto más para poder entrar a la presencia de Dios? Mis amados, cuando nosotros confesamos nuestra incapacidad, abrimos el camino para que comience el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas y que podamos acceder al privilegio de tener al Señor Jesucristo como nuestro Maestro, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mi amado, orar no es palabrería. A veces, y yo fui contaminado con ese concepto, cuando alguien me decía que orara, yo decía: no, yo no sé orar. Y entonces el sabelotodo del grupo le dice a uno: ¿cómo así, hermano? Es que orar es hablar con Dios. Hablar es lo más fácil, orar es lo más sencillo. Mira, di cualquier cosa, pero ora. Entonces uno, presionado por eso, oraba para no quedar como un tibio delante de los demás, pero tu intención no estaba ahí. Necesitamos reconocer que no sabemos orar, por más teólogo, por más PhD en humanidades o en teología bíblica que usted sea, no sabemos orar como Dios quiere que nosotros oremos. Entonces, por eso, después de este lapso no intencional, quiero que sigamos indagando un poco más en lo que es la vida de una verdadera oración. Esa oración que agrada al Señor Dios Jehová de los ejércitos. Y voy a invitarle para que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Hoy no voy a hablar de la Reina Valera del 60. Hoy voy a compartir desde la Nueva Traducción Viviente, porque me llamó mucho la atención la traducción más exacta
de los autores de la Nueva Traducción Viviente frente a la Reina Valera del 60. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. ¿Ya lo tienen todos? ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 9. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Verso 10. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abrirá la puerta. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y usted dice conmigo, amén y amén. Mi amado, mira, creo que desde febrero 25 empezamos a hablar de esas actitudes que nos llevan a una verdadera oración que agrada a Dios. El 25 de febrero di una prédica sobre el Salmo 5, creo que es ese. Recuerda lo que compartí ese 25 de febrero. ¿Se acuerdan que hicimos un gesto? ¿Sí te acuerdas? Nos pillamos, estoy atento. Y por eso Habacuc en el capítulo 2, en el verso 1, él dice, subiré a lo más alto de la torre. Estaré alerta, estaré atento, porque sé que de ti vendrá la respuesta a mi necesidad. Luego, el siguiente domingo, en marzo 4, compartimos sobre la insistencia. ¿Recuerdan que hablamos de la parábola del amigo de los 3 panes? Amigo, regálame 3 panes. En Lucas capítulo 11, verso 8. Mi amado, y el lunes 5 de marzo, al día siguiente, fui hospitalizado de urgencia. El dolor que tenía mi cuerpo no lo podía resistir. Era supremamente fuerte el dolor. Y mi esposa, que me conoce de tantos años, 39 años ya, ella sabe que cuando yo me quejo es porque algo muy grave está sucediendo. Mis hijos dicen que yo tengo un umbral del dolor supremamente elevado, pero un médico me dijo que umbral del dolor no existía, pero yo sigo diciéndolo para chicanear. Y el dolor era supremamente fuerte. Mi esposa me vio cómo me paré de la cama y volví, me senté del dolor y se me escurrían las lágrimas. Inmediatamente nos fuimos para urgencia, llegamos a la clínica El Country y como era lunes, después de un domingo, la gente buscando incapacidades era mucha, estaba copada urgencias. Nos tocó esperar mucho rato, mucho tiempo para que me atendiera. Entonces, había una cantidad de circunstancias que para mí eran bastante complicadas. Pero yo estoy seguro que Dios pone ángeles. Y allí en urgencias me atendió una médica. Esa médica, al ver mi dolor, ella dijo, no, yo te voy a aplicar una inyección para el dolor. Me aplicó la inyección y el dolor se acrecentó más. No sé cómo, si hay una reacción adversa al músculo que me aplicó una inyección y la pierna se me ha sabido engarrotar. El dolor era impresionante, no podía caminar. Entonces cuando la médica salió y me dijo, ¿cómo vas? Y yo le dije, no voy, no puedo ir. Y dio la orden que me entraran en una camilla a un consultorio. Recuerdo que era el consultorio número 1 de la clínica El Country, porque no había otro lugar donde poderme acostar para canalizarme y poderme suministrar los medicamentos vía intravenosa, se dice. Esa mujer estuvo muy preocupada, llamó a mi médico tratante. El médico le dijo, yo hice una cirugía, César, hace muy poco tiempo, yo creo que es un problema muscular. Y ella le dijo, doctor, no. Eso no es un problema muscular, eso es algo mucho más delicado, porque ese hombre no ha podido, ya le estamos aplicando morfina y no ha podido con el dolor. El médico le dijo, vamos a tomarle una resonancia. Y me tomaron una resonancia el martes
en la mañana, el lunes pasé en esa camilla, el martes en la mañana me subieron al segundo piso y me tomaron la resonancia. Y yo digo que hay cosas que se llaman diosidencias. Y es que por alguna razón el doctor Carlos Cure Jaquín subió hasta el segundo piso, entró en el lugar donde me estaban haciendo la resonancia y miró esa resonancia y dijo: ese hombre hay que operarlo ya, hay que operarlo de inmediato. Lo que él vio, y lo voy a decir en términos bien jocosos, es que una hernia que yo tenía en una vértebra, se explotó. Cuando la hernia explota, y es un proceso que se vuelve lento porque eso se va inflamando hasta que explota y la sangre empieza a moverse por ahí, y al moverse una vértebra se movió y cubrió parte del canal medular, por donde están todos los nervios. Ahí puede usted darse cuenta el tamaño del dolor. Empezaron a aplicarme diferentes medicamentos y el doctor pidió la sala de urgencia. No sé si esa era la sala de urgencias, pero también entendía que Dios estaba tratándome de alguna manera. Él estaba tratándome y yo tenía que descubrir qué era lo que estaba tratando en mi vida. Mira, no solamente Dios trata cosas, sino trata también de diferentes maneras, y una de ellas era la paciencia. El lunes, en ese consultorio, en una camilla, canalizado. El martes, la resonancia. El médico pide inmediatamente la orden de cirugía. La clínica estaba a full, las salas estaban todas ocupadas y le dieron solamente hasta el jueves a las 11 de la mañana. Empezaron a aplicarme medicamentos analgésicos. La dosis de morfina fue aumentando de 8 horas a 6 a 4, y el jueves ya estaba casi cada 3 horas, cada 2 horas estaban aplicándome una dosis de ese medicamento. La cita con el cirujano era a las 11 de la mañana el jueves, pero solo hasta las 5:30 de la tarde me ingresaron a la sala. Como a las 4 de la tarde tuve la crisis de dolor más fuerte, más grande que yo haya experimentado en toda mi vida. Las enfermeras mismas no sabían qué hacer, venían cada momentico, miraban el medicamento, me decían: no puedo aplicarte más, el doctor no autorizó más medicamento, ya habían hecho un momento antes la morfina y no obró. ¿Qué pasó con mi cuerpo? Mi cuerpo, mi pierna se engarrotó de tal manera que el dolor era de una manera insoportable. No convulsioné, pero empecé como a tiritar de frío. Tenía muchísimo frío. Cuando no podía quitarme, entonces miré a mi esposa y le dije que viniera y le pedí que intercediera por mí. Le pedí que me leyera algunos textos de la Biblia. Me acuerdo que Isaías 54, 14 al 17 y el Salmo 34, y le pedí que leyera ese salmo como 2 o 3 veces. Al momentico de ella estar orando y gimiendo a Dios para que me produjera algo en mi organismo, vino el camillero para llevarme a la sala de cirugía. En la sala, cuando estábamos ingresando, el doctor Cure me miró y me dijo: ¿tienes mucho dolor? Y yo le dije: sí. Y me dijo: pero no se te nota. Y yo le dije: yo estoy en las manos de alguien más poderoso que tú, y es Dios. Y me miró y me dijo: ¿vas a orar? Porque él sabe que soy pastor. Entonces le dije: sí, quiero orar, pero en la sala. Me ingresaron a la sala, él entró con un asistente, con otro médico, neurólogo creo, las personas que estaban ahí, la instrumentista, bueno, personas que manejaban todo ese tipo de cosas, y empecé a orar y clamé a Dios para que él hiciera su preciosa y perfecta voluntad. Pero le dije algo: Señor, si ya es mi tiempo, no me pongas a sufrir, solamente llévame a tu presencia. La cirugía duró cerca de 4 horas y más o menos unas 2:30 o 3 horas la recuperación. Mira, cuando estaba el doctor en la cirugía, que él abrió y vio eso como estaba, él empezó a trabajar de una manera que no tuviera que meterme ni tornillos, ni puntillas, ni chazos, ni nada que se le pareciera. Trató de organizar lo que más pudo, porque me imagino que eso habría que mirarlo con sumo cuidado, porque había nervios que estaban siendo oprimidos por las vértebras.
Él ya no encontraba salida y lo único que pensó, nos lo contó al día siguiente de la cirugía a mi esposa y a mí, era poner tornillos. Era quitar unas cosas que tenía que quitar y clavar tornillos, no sé qué. Pero de un momento a otro, él dijo que había mirado por otro lado y encontró que sí podía hacerlo. Y lo hizo. Y lo que él me dijo fue lo siguiente: César, gracias a la oración que tú le hiciste al jefe, él me iluminó para que yo pudiera ver y no maltratar tu columna. Él seguía tratando mi vida. Y en ese proceso de ese dolor tan fuerte, de ese par de días en un consultorio ahí abandonado, y quiero aclarar que no estaba abandonado, sino que yo me sentía abandonado porque ¿cómo se dice? Mi empresa promotora de salud fue muy buena. Inclusive el lunes en la noche, vino una persona y me dijo: señor, no lo podemos llevar a otra clínica donde sí hay camas. Y yo le dije: pero mi médico va conmigo. Y me dijo: no. Y yo le dije: yo espero. Entonces ya fue cosa mía porque quería que mi médico estuviera atento a eso, y seguía analizando, pero tenía en cuenta en mi mente y en mi corazón la predicación que había dado el 25 sobre estar expectante y la del 4 que había dado sobre insistir y persistir. Y en ese proceso, entonces, de dolor, de sufrimiento, ese dolor tan grande que sentía cuando llegamos de la cirugía, yo no podía caminar. Las enfermeras me decían, voy a decirlo y perdóname la expresión, usted tiene que hacer chichi en el pato. Y yo le decía: no puedo. Ustedes saben que es un pato, ¿verdad? No el pato que hace pac, pac, pac. No ese. Y yo le decía: no soy capaz, no soy capaz. Y la enfermera me dijo: entonces yo lo llevo. Y yo le dije: tampoco soy capaz. Mi esposa entraba conmigo para que yo pudiera hacer mis necesidades. Mi esposa se quedaba conmigo para ayudarme a lavar los dientes. Mi esposa se quedaba conmigo para poderme bañar, para poderme enjabonar. Yo estaba muy bravo por eso, pero igual ella seguía enjabonándome. Tenía una dependencia total de ella. Ni siquiera una pluma podía recoger del piso. Entonces, al entender todo eso y al analizar la situación que yo estaba viviendo, me preguntaba: pero ¿cuál de yo soy capaz? ¿Cuál de yo soy capaz de salir adelante? Pero ¿cuál autosuficiencia y orgullo? Pero ¿cuál prepotencia? Pero ¿cuál conocimiento? Pero ¿cuál academia? ¿Cuál? Si cuando a Dios le plazca, si cuando Dios quiera, ni siquiera una pluma puedo levantar del piso, si a Dios no le place, ¿de qué vale? ¿De qué vale la academia? ¿De qué vale el conocimiento? ¿De qué vale todo lo que nosotros tenemos? Si cuando Dios quiere tratar nuestra vida por algo que tú le has pedido, Él lo hace, pésele al que le pese, o pase lo que pase. Y mis amados, mire, yo le digo delante de Dios, yo no soy masoquista, para nada. Pero cuando Dios quiere, quiere. Mi amado, yo fui sorprendido por Dios. Yo no recuerdo cuándo le pedí a Dios que tratara mi vida. Yo no recuerdo cuándo le pedí a Dios que me cambiara. Yo no recuerdo cuándo le pedí a Dios que tratara en mi vida la prepotencia, la suficiencia, el orgullo, la soberbia. No recuerdo cuándo, pero sé que lo hice muchas veces. Él me sorprendió. Hermano, y yo quiero preguntarle algo. ¿Usted quiere ser sorprendido por Dios? Pídale algo. Y que pasen días, que pasen meses, y que al no ver respuesta se olviden. Pero a Dios Jehová no se le olvidan. Dios espera el momento más adecuado para responderte, hermano. Y la verdad, yo te digo, sería una lástima que no reconocieras la respuesta que tú mismo le has pedido al Señor. Mi amado, en el año de 1994, no, creo que fue 93 o 94, yo perdí todo lo que tenía: mi hogar, la empresa que había sacado adelante, absolutamente todo. Y yo estaba dispuesto a suicidarme porque mi orgullo, mi prepotencia y mi suficiencia no podían permitirme de que yo saliera a caminar o a pedirle a alguien para un plato de comida o a alguien para un transporte.
El sábado en la mañana, muy temprano, llegó un amigo mío y me habló de lo que Dios me amaba. Y yo subí, me arrodillé y le dije al Señor: Señor, si tú existes, cambia mi vida. Trátame como tú quieras tratarme para cambiarme. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Restáurame, restaura mi vida, restaura mi hogar, y yo te serviré todos los días de mi vida hasta la muerte misma. A mí se me había olvidado eso, pero él me lo recordó la semana del 5 al 11. Mi amado, estar atento e insistir en la oración son actitudes que nos acercan a la oración que a Dios le agrada. Mis amados, hay muchos devocionales que Dios ha tratado mi vida y he sido necio, porque estoy seguro que Dios ha hablado a mi vida como a muchos de ustedes, pero yo fui necio. Y él le tocó llegar al extremo que le tocó llegar en mi vida, de incapacitarme, de volverme codependiente de las personas, para que yo pueda entender que no existe la autosuficiencia, que no existe la prepotencia, que no existe la soberbia, que no existe el orgullo, porque cuando Dios quiere, lo baja hasta el piso y más abajo. Y en esos devocionales me he encontrado con muchas actitudes, y algunas de ellas quiero compartirlas con usted. Hoy voy a hablarles de la certidumbre. La primera que les hablé es estar expectante, ¿verdad? Esperaré. Y la segunda es persistir. Y la tercera que le voy a compartir es certidumbre. Es la certidumbre de que cuando tú oras, es la certidumbre que cuando tú le dices: Señor bendito Dios y Padre, heme aquí, es porque tú tienes la seguridad, porque tú tienes la certeza de que algo va a suceder. Usted se acuerda de Hebreos capítulo 11, verso 11, versículo 1. Hebreos 11, verso 1 dice: es pues la fe, la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pues bien, le quiero decir, alguien se detuvo a observar que en muchas ocasiones, muchas de las grandes conquistas a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea en el ámbito de la ciencia, del arte, la exploración, el deporte o en la política misma, fueron alcanzados por esas personas que ya estaban cansadas, desanimadas, que decidieron seguir adelante aún a pesar de su cansancio. Mi hermano, si tú estás orando al Señor, si tú estás clamando a Dios y estás cansado, no te dejes mover de la mente, no te dejes mover de los pensamientos fatuos que quieren dañar tu corazón, y sigue insistiendo, sigue persistiendo, sigue metiéndote con el Señor, porque Él hará. No te des por vencido. Tienes circunstancias difíciles, no te des por vencido. Hay cosas que están afectando tu vida, no te des por vencido. Tienes problemas intrafamiliares, no te des por vencido. Jamás, cuando tu plegaria es puesta delante de Dios, te des por vencido, porque Él hará. Mis amados, insistir, persistir y tener confianza de que algo pasará. Usted se acuerda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted se acuerda que esta Semana Santa la iglesia tradicional crucifica al Señor Jesús. El jueves creo que es el día que lo apresan. Antes de que lo apresaran, Él estaba en un lugar llamado Getsemaní y oraba de una manera insistente. Y ese ejemplo es importante de la necesidad de insistir y de persistir en la oración. Cuando él entendía, cuando él percibía que no encontraba la quietud que anhelaba para su espíritu, para su corazón, él vuelve 2 veces más a insistirle al Padre sobre el mismo tema. Usted recuerda que la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando oraba en Getsemaní, su sudor era como gotas de sangre que salían de su piel. Eso es algo que se llama
creo que es hematohidrosis, que es que los poros se llenan de sangre y empiezan a salir por el exceso de ansiedad, por esa necesidad que tienes. Así estaba el Señor Jesucristo, lleno de ansiedad. Pero el Señor Jesucristo entendía que uno de los más grandes obstáculos a vencer en la oración era el abandono de la búsqueda. Por eso Él añadió al texto que estudiamos últimamente del amigo de los tres panes, añadió una clara exhortación. Esa exhortación posee una característica muy interesante. El Señor Dios emplea tres analogías para ilustrar una misma verdad, y cada una de ellas se repite 2 veces. El maestro consideró que este principio era tan importante que decidió repetirlo de diferentes formas, en diferentes formatos. ¿Y sabe cuánto lo hizo? En 2 versículos, los que leímos, 6 veces. Cada analogía infiere un obstáculo a vencer. Escúchame bien. Somos tan orgullosos que aún para pedirle a Dios somos soberbios. Pero dice el texto de Lucas que para pedir debemos operar la vergüenza. Debemos superar la vergüenza y el temor a que mi respuesta no sea la que yo quiera. A veces le pedimos a Dios, pero que Él dé la respuesta que yo quiera. Y nos avergonzamos y no pedimos por orgullosos y soberbios, porque no anhelamos la respuesta de Dios, sino la que yo quiera. Para buscar debemos vencer el desconcierto que nos produce el no tener certeza acerca de dónde se encuentra aquello que estoy buscando. Mi amado, para llamar debemos subyugar el miedo a ser inoportunos o la posibilidad de que nadie responda a nuestro llamado. Hijitos, de esta manera no queda duda de que la persona que se proponga insistir y perseverar en la oración se encontrará con muchas situaciones por el camino. Todos los días cuando tú oras, todos los días cuando tú quieres orar insistente y perseverante, te vas a encontrar con situaciones difíciles, aún de tu misma familia, aún de tu esposo, de tu esposa, aún de tus hijos que asisten contigo a la iglesia, porque Satanás utiliza instrumentos cercanos para desviarte de la oración que agrada a Dios. Y yo no sé si usted se acordará de Pedro el emocional. Pedro, cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando de la profecía que era necesario que Él fuera a Jerusalén, usted se acuerda lo que Pedrito le dijo al Señor Jesucristo. Le dijo: ¿qué tal, parcero? Ni se te ocurra, Señor, le dijo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le respondió? Apártate de mí, Satanás. Y no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al Espíritu que estaba motivando a Pedro a decir las preguntas, a decir la afirmación que le llevó a decir. Muchas veces tu propia familia te aparta de la oración que agrada a Dios. Mira, quizá las situaciones más difíciles de superar sea el silencio de parte de Dios de no tener respuesta pronta, o esa multitud de argumentos que se guardan en nuestra mente en un intento por persuadirnos de que hemos perdido la causa a la cual nosotros queremos luchar. Mi amado, en cada una de las analogías el Señor Jesús emplea diferentes términos para subrayar el hecho de que la oración no es inmediatez. La oración es un proceso. Hermanos, sigan pidiendo. Voy a decirle algo. Voy a darle la fórmula para que usted se gane los 39,000 millones del baloto. ¿Quiere que le dé la fórmula?
Y usted le está pidiendo a Dios que se lo gane, porque quiere pagar las deudas, porque quiere comprar una casa, porque quiere dar el 20% de ofrenda para la iglesia. ¿Cuánto es el 20% de ofrenda para la iglesia? Voy a orar con usted. Pidan con insistencia, pidan, pero no se dejen guiar por la mente, porque si yo analizo realmente las estadísticas de cómo me voy a ganar el baloto, dice que la posibilidad que yo me gane el baloto está entre 1 a 15.570.000 y pico de veces. Pida, quite esa estadística, quite la estadística. Ahora, si usted dice, ¿y será que Dios sí me escucha? Que yo sé que usted lo puede pensar. Le voy a dar la estadística. El mundo de hoy tiene aproximadamente 7.000 millones de personas, de los cuales por lo menos el 5% somos creyentes en Cristo Jesús. 7 por 5, 35, 350 millones de probabilidades que Dios le escuche a usted. Si usted tiene esa posibilidad, no ore, porque de nada le va a servir. De nada le va a servir, porque con Dios no hay estadísticas. Con Dios ¿quieres algo? Pídelo, pídelo, insiste, persiste y debes estar expectante a mi respuesta. Pide, sigue buscando, sigan llamando, con el propósito de animar a los discípulos. Jesús no dudó en afirmar que podíamos dar por hecho que llegaría una respuesta. Hermano, si usted está pidiendo ganarse el máximo de la lotería y no se la ha ganado, la respuesta que Dios tiene es: si te doy esa fortuna, te pierdo a ti y a tu familia. Mejor sigue pobre. Pero sigue pidiendo, porque Dios puede derramar en ti sabiduría para que, en vez de estar gastando el dinero en los juegos de azar, ahorres esos recursos. Alguien decía que si yo ahorro 7.200 pesos, que equivale a lo que vale el baloto, al final de las 52 semanas tienes 560 y pico mil de pesos en la cuenta de ahorros. No es un buen principio. Sigue pidiendo, porque todo el que pide recibirá, todo el que sigue buscando encontrará, y a todo el que sigue llamando se le abrirá la puerta. Mi amado, el gran enemigo a vencer en la vida de oración es el desánimo, especialmente cuando estamos pidiendo algo que parece absolutamente imposible. Mi amado, no vamos a encontrar valentía en el cuidadoso análisis de las factibilidades, de las estadísticas de que algo pueda ocurrir. No, ese no es el lado por el que debemos buscar. La confianza del que ora, escúchame bien, la confianza del que ora no está puesta en las estadísticas, no está puesta en la información. La estadística, la confianza del que ora está puesta en el carácter excepcional de aquel que ha prometido que no te dejará, que no te desamparará, que aún en los momentos de enfermedad Él te sustentará, que aún en los momentos de debilidad Él te fortalecerá, que aún en los momentos en que estás a punto de ir al abismo Él pondrá su mano poderosa para protegerte. El que ora fervientemente, con convicción, sabe que Dios no es hombre para que falte a la promesa que te ha hecho. Hermano, por eso sigue orando, sigue llamando, sigue buscando, porque los tiempos de las respuestas no están en nuestras manos. La respuesta, como decía Habacuc, subiré a lo más alto y ahí me sentaré y esperaré, porque yo sé que tú le darás respuesta a mis necesidades. Estás expectante, le has pedido algo a Dios desde hace un tiempo. Sé sensible a la respuesta. Dios me llevó a un quebrantamiento físico. Dios me llevó al dolor extremo. Dios me llevó a lo más profundo de mi ser, a tener que depender de todo sentido de otras personas para que yo pudiera entender la gloria de Jehová, para que yo pudiera entender que Él puede hacer las cosas que quiere, como quiere, a la hora que quiera, el día que quiera y en las circunstancias que para Él sean favorables y no para mí.
Mi amado, el tiempo de respuesta no está en nuestras manos, pero seguir insistiendo, sí. Seguir insistiendo es una decisión que tú y yo debemos tomar todos los días de nuestra vida. Mi amado, este es un mundo contaminado. Es un mundo donde se vende la fe, donde se negocia, donde se trafica con la fe y las necesidades del que necesita. Es un mundo lleno de corrupción. Es un mundo contaminado por la malicia, la hipocresía y la corrupción. Es muy difícil pensar que de la Biblia puede surgir un texto tan maravilloso, que a través de la oración yo pueda entender que hay un corazón que no está afectado por los torcidos caminos del hombre. Dios es bueno. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Y no importa la circunstancia por la que tú estés pasando. No pienses que Dios te está teniendo en una circunstancia porque te está disciplinando, porque Él quiere hacer algo con tu vida. No, cuando tú estés en una circunstancia como la que yo estuve, entiende que Dios quiere un trato contigo. Él quiere acercarse. Él lo ha hecho sutilmente, Él lo ha hecho con amor, Él lo ha hecho a través de la iglesia, de las personas, pero tú no has entendido. Entonces Dios no va a permitir que tú flaquees en tu fe, sino que Él te va a llevar al entendimiento, a la circunstancia que tenga que llevarte para poder que tú entiendas. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él, porque es bueno, obra con misericordia. Él obra con bondad hacia ti. Hermano, cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, quizá debemos recorrer por un tiempo el camino de la insistencia, pero nunca, escúchame bien, nunca debemos dudar del carácter de aquel a quienes elevamos nuestras peticiones. Confía en el Señor, como dice el salmista. Hermano, voy a terminar de contarle parte de mi historia. La semana pasada, hace 10 días, tuve cita con mi doctor. Cuando él me vio, estaba caminando más despacio que ahora, y él me dijo: veo que todavía tienes dolor. Y me senté, y él empezó a preguntarme unas cosas. Por ejemplo, me dijo: César, yo fui invitado por Emaús. ¿Saben qué es Emaús? No, ustedes no saben qué es Emaús. Emaús es una actividad de la Iglesia Católica que hace para evangelizar. Es una cosa sencillamente espectacular, y lo miro no desde la óptica doctrinal, sino desde la organización. El hombre fue invitado para dar una conferencia sobre la oración, y yo le dije: ¿y qué es orar? Y empezamos a disertar, y a él como que se le olvidó que yo había ido a una cita médica, y luego llegó y me dijo: perdón, ¿cómo estás? Y yo le dije: doc, el dolor que tengo todavía es fuerte. El dolor me inicia en la nalga, me baja hasta la parte interna del músculo, y a veces se me engarrota muy fuerte en las mañanas, y solamente hasta después del mediodía empiezo a ceder, pero nunca me llega el gemelo, se me queda ahí detenido. Y él me dijo: vamos a mirar qué pasa con tu espalda. Me levantó la camisa y me dijo: veo que tienes muy buena cicatrización, no estás tan inflamado, eso está bien, ya, listo, vístete. Y le dije: doc, ¿y mi dolor? Y me dijo esto: César, si te quito el dolor, a ti se te va a olvidar que te hice una cirugía muy delicada en tu columna, y vas a volver a jardinear, y vas a volver a caminar, y vas a volver a manejar, y vas a volver a recoger cosas pesadas. El dolor tiene que ceder, porque no es un dolor de la columna, porque no es un dolor debido a los nervios, es un dolor muscular que tiene que ceder poco a poco. Y me mandó doles. Pero yo pensaba dentro de mí: Dios sigue tratando mi vida, Dios sigue tratando mi mente, Dios sigue trabajando en cada área de mi vida. Y me acordaba cuando venía en el carro con Juanita y con Jason, que veníamos, y yo venía pensando, y yo decía: ¿qué sería lo que sentía el apóstol Pedro cuando él le decía? Porque 3 veces he pedido que me quites este aguijón. El apóstol Pablo le decía: yo quiero que me quites este aguijón. Y el Señor le respondía:
Bástate mi gracia, porque en tu debilidad me perfecciono yo. Y yo sentía que Dios me decía, cuando le decía: Señor, ten misericordia de mi dolor, y Él me decía: bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en tu dolor, yo me voy a perfeccionar. Y yo no lo dudo, yo no lo dudo. Confía, confía, como dice el salmista en el Salmo 13. Vaya conmigo al Salmo 13, en el verso 5, que dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Voy a pedirte que cierres tus ojos y ponte a cuentas con Dios en este momento. Ponte a cuentas con el Dios Todopoderoso. Humíllate ante Él y no esperes a que Dios tenga que utilizar cualquier herramienta, la que sea necesaria, para llamar tu atención. Yo había perdido la atención porque me había dedicado a hacer cosas para Dios y me estaba olvidando de estar con Dios. Pero gracias a Él me ha vuelto a mirar, porque gracias a Él no ha quitado de mí su Santo Espíritu, porque gracias a Él puedo decir: con todo y eso yo te alabaré, con todo y la sequedad, así no hayan vacas, así no den leche, así no haya pasto, así no haya nada, Señor, con todo y eso yo te adoraré todos los días de mi vida. Padre mío, aquí está tu iglesia reunida. Aquí está tu iglesia derramada. Espíritu Santo, habla a cada corazón en este lugar. Espíritu Santo, toma cada mente, Señor, y guíalos al arrepentimiento. Si tu oración ha sido hueca, ya no será más. Si tu oración ha sido vacía, hoy te invito para que le digas: Señor, yo no sé orar. Hoy te invito para que te pongas delante de Dios y, humillado delante de Él, le digas: Señor, toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón y glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre eterno. Hoy levántate, iglesia, y dile: Padre, a ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la adoración, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. A ti, mi Dios, que has hablado a mi vida, porque estoy seguro que Dios ha tocado tu mente, ha tocado tu corazón, que Dios te ha llevado a ese lugar donde el Espíritu Santo está. Y tú estás para hoy cantarle de lo profundo de tu ser, para hoy cantarle de lo profundo de tu mente. Tú que estás sentado, Señor, yo quiero conocerte, Señor. La Biblia dice en el Salmo 13, verso 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, y cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien todos los días de mi vida. Independiente de la circunstancia, de lo que tú estás viviendo, Él tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Nunca, nunca. Amados, que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos, aún hasta la cuarta y quinta generación. Y todo lo que oigas, todo lo que veas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al Dios de la Biblia, que te ama y quiere lo mejor para ti, pero que no cesará de esperar lo mejor de lo mejor, y que tú hagas lo mejor de lo mejor. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.